Bienvenidos todos a la casa del Señor. ¿Cómo están, hermanos? Hace mucho que no los veía. Qué bueno que están aquí. Y hoy, pues vamos a seguir con este culto precioso para el Señor. Dice la palabra de Dios que Él está en medio de su pueblo y que se mueve en medio de la alabanza. Entonces, qué bonito que podemos adorarle, alabarle. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Apocalipsis al último, en el capítulo 22, al último de la Biblia. Y vamos a leer el versículo 10 al 17, donde Jesucristo está cerrando el canon de las Escrituras con una recomendación muy importante para la iglesia. La palabra de Dios es para su pueblo y es para la iglesia, no es para, a veces no está hablando para que sean salvos, sino que está hablando a los salvos. Y en este caso, Él quiere que quede bien claro una situación que tiene que ver con alguna confusión que a veces tenemos los cristianos, ¿no? Que a veces pensamos que es lo mismo la salvación que Dios nos da, y como es gratis no hay nada que hacer. Es como cuando, gracias, es como cuando uno está jugando a ese juego que dices, una, dos, tres por mí, y ya la hice, con eso tengo, y ahora sí, ya soy salvo, ya no tengo nada que hacer. Pero el cristianismo no es así. Aparte de la salvación, hay un galardón, o sea, un premio, que ese se tiene que ganar. Por la salvación no hiciste nada, pero por el galardón tienes que hacer. Y de eso se trata en la plática del día de hoy, galardón, o la diferencia entre galardón y salvación. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para leer este pasaje donde el Señor Jesús está diciéndole, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca? El que es injusto, que sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El ¿Agarro un micrófono? Sí, vamos a... Ok, muy bien, pues volviendo al texto de introducción, nos queda claro que en el 2019 estamos viviendo finales de los tiempos. Cuando el Señor dice en el versículo 10, no selles
Dice al que estaba recibiendo la profecía, a Juan, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Por eso revela que son tiempos de definición. Son tiempos donde tú debes definirte. A veces estamos indecisos. A veces no sabemos si hacer las cosas o no hacerlas. A veces tenemos dudas, entrar de lleno a las cosas de Dios, porque yo tengo mi trabajo, porque yo tengo mis hábitos, porque puede ser que no le guste esto al pastor o a alguien de la iglesia no les caiga bien, o por X cosa. Pero no importa, todas esas cosas no importa. Lo que importa es que un día estarás tú delante de Dios y Él va a decidir si tú fuiste salvo y te mereces algo más o simplemente eres salvo. Supongo que estoy hablando con salvos, porque conozco a esta gente y creo que todos ustedes han recibido a Jesús. Y si alguien no lo ha hecho, pues simplemente busque recibir a Jesús. Hable conmigo, búsqueme y me va a encontrar. Y sabe que no tiene chiste encontrarme a mí, pero si encuentras a Jesús, eso es lo mejor que te puede pasar. Así es de que búscame para ayudarte. Pero revela el Señor que estamos en finales de los tiempos y que son tiempos donde tendremos que definirnos, donde va a haber sacudimientos, donde va a haber situaciones que nos enfrentan, donde va a haber cosas que nos hacen definirnos. Cuando el pueblo de Dios estaba perdiéndose, el Señor envió a Elías en el pasado. Y Elías se paró enfrente de los que estaban indecisos y les decía, ¿hasta cuándo van a estar cavilando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, pues vamos a seguirle en serio, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces hay que seguir a Baal. No se mortifiquen. La cosa es que ustedes estén decididos de lo malo o de lo bueno mejor. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio cuando iba a presentarse Elías delante de este pueblo. Estoy hablando de Primera de Reyes 18, pero hoy quiero tocar el tema de la decisión, no ese pasaje, sino porque hay varios, también cuando el Señor Jesús iba a venir, cuando iba a ser presentado en público como el Mesías y el Salvador, había que decidirse. Había que saber si estamos en serio con Dios. Y cuando iba a presentarse Jesús, delante de él fue Juan, el hijo de Zacarías, con un mensaje bautizando. Por eso le decían el Bautista. Y el mensaje era similar: decídanse, arrepiéntanse, cambien su manera de ser, cambien su manera de trabajar. Si están trabajando y sobornan, pues ya no sobornen, conténtense con su salario. Si alguien tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Y empezaba a hacer cosas que no son las que nacen de la naturaleza humana, sino las cosas que Dios quiere que hagamos para arrepentirse de un camino y empezar a seguir en serio a Dios. El mensaje de arrepentimiento no es muy bien recibido, pero es el mensaje que nos lleva a santificarnos y nos lleva a cambiar. Es un mensaje que tenemos que entender que solamente funciona cuando tú tomas en serio las cosas de Dios, cuando te metes con Dios, cuando quieres responder y obedecer a Dios. Y antes de despedirse, el Señor Jesús en la palabra de Dios en Apocalipsis 22:10 dijo lo mismo: defínete. El que es injusto, sea injusto. Si quieres ser injusto, pues sé injusto, pero no seas hipócrita. El que es inmundo y les gusta la cochinada, pues siga con sus cochinadas. Eso es lo que dice el versículo prácticamente. Pero el que es justo, practique la justicia. El que es santo, siga santificándose más. No podemos estar en la orilla del reino. Imagínate a alguien parado en la barda, aquellas bardas que aquí no hay muchas, de blogs o algo así, donde se pueda uno parar. Aquí tal vez te puedes parar, pero necesitas malabarear, ¿no? En las fences que hay. Imagínate a alguien parado en la orilla del reino, en el límite de la propiedad. Dios no quiere esa gente. Y entonces cuando viene la tribulación y sacude, en este mundo va a haber tribulación cada vez más.
Y no me digas, pastor, no me eches la sal. No busques algo de madera y toques, ¿verdad? No sirve eso. Porque cuando Dios dice que va a suceder algo, va a suceder. Pero la iglesia va a estar guardada en medio de la tribulación que venga. Y cuando venga la gran tribulación, la iglesia va a ser rescatada. Pero aquí hay un problema. Todo el mundo cree que todos van a ser rescatados porque somos cristianos, porque dijimos 1, 2, 3 por mí, ya recibí a Jesús y ya no tengo nada que hacer. ¿Sabes? Jesús no viene por alguien que no le ame de verdad. Jesús no le va a dar un galardón o un premio a alguien. La salvación se la da. Pero el rapto no es salvación, no te confundas. El ser novia no es salvación. Por eso es diferente salvación y galardón. Y esa barda se va a sacudir. Y el que esté en el centro del reino de Dios no le pasa nada. Dice la palabra de Dios que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y que aunque el hombre cayere no quedará postrado porque Dios lo sostiene con su mano. El que está en la mano de Dios caminando en la vida, caminar es la vida, pero estás en el centro de la voluntad de Dios, aunque te caigas, ¿dónde caes? En la mano de Dios. Pero si estás en la orilla, ahí peligras. Ahí es donde hay que decidir, o me voy al centro de la voluntad de Dios, o voy a quedar expuesto a de repente quedar afuera. Porque en el sacudir de esa tribulación, la gente se olvida de Dios o se agarra de Dios. En otras palabras, estás en la cerca, arriba, y en la sacudida caes afuera o caes adentro. Por eso es que Dios manda ese sacudir de repente y esas tribulaciones. Porque Dios quiere definición. Y la definición habla de también no solamente hacer las cosas, sino ser constante. El primer lugar de la generación en la escuela no es porque de una chiripada o de casualidad le atinó una vez y sacó un 100. Siempre tenía 50 y 60, pero ese día sacó 100. Primer lugar. No. El primer lugar es porque sacaba 100 y al otro día 100 y al otro día 98 y al otro día 100 y el día del 98 lloró. ¿Cuántos fueron de esos? Ok, ya sabía que tenía uno. Cuando menos, alguien constante, ese es el que se lleva el galardón. Y al final en la graduación no todos tienen la misma vestimenta, ¿no? Hay alguien que está condecorado, que tiene cierta diferencia, y ese es el del premio, o esos son los del premio. Hay que ser claros. Necesitamos definirnos, pero también necesitamos ser constantes en hacer lo bueno. Ahora, Dios quiere que te definas como sea, porque hay veces que los que hacen lo bueno un rato y luego de repente lo malo y ahora sí quiero y mañana no importa, esos son los peores. Haz lo malo siempre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el reproche a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. En capítulo 2 y 3 de Apocalipsis hay 7 mensajes que podríamos decir que son la historia completa de la iglesia. El 7 es número perfecto, número completo, y habla de toda la iglesia a través de todas las épocas. Y empieza con la iglesia de Éfeso, pasando por Esmirna, Tiatira, y termina con la Odisea. Hoy, en este tiempo, estamos viviendo ya la última iglesia, que se llama de la Odisea, donde en Apocalipsis 3:15 le dice ese mensaje tan tremendo el Señor a esa iglesia. Y no estoy hablando de esta iglesia MCI Austin, sino estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia en el mundo entero actual. Le dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio, you sucks, man. Me das asco. Te voy a vomitar de mi boca. Por cuanto eres tibio, dice, y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estamos en una época en que la iglesia está llena de indecisos, está lleno de personas que no saben qué creer y que hoy creen una cosa y mañana otra. Y qué triste.
Como les digo, dividiendo los mensajes de las 7 iglesias, empezamos con Éfeso, con la iglesia primitiva, donde seguramente hubo muchas personas que son novia de Cristo. Porque esa iglesia fue una iglesia de mártires, de gente que daba su vida por Cristo, de gente que se olvidaba de su persona y que cuando estaba ya preparada para ser sacrificada en los leones, en aquel coliseo romano, por el grave delito de creer en Jesús, ellos con su propia sangre escribían Maranatha en griego, que quiere decir Jesucristo viene, dando el último mensaje, predicando, y morían predicando. Y cuando moría uno de ellos, se convertían 10. Pues no podían terminar con los cristianos en primer siglo, porque eran cristianos verdaderos, cristianos que seguramente la mayoría era una novia, era parte de la novia de Jesús. Pero tristemente, al final de los tiempos, en la Odisea, no hay ningún beneficio, ninguna cosa que felicitar, sino que el Señor le reprocha y le dice: eres tibia, me das asco. Y qué triste que vivamos en estas generaciones que dan asco al Señor. Por eso nosotros tenemos que estar en fuego de Dios, tenemos que estar decididos que MCI no caiga en eso, que tú que me estás escuchando no caigas en eso. Ya cuando menos tenemos ese mensaje de Dios que estamos dando, donde sabemos que en esta época hay indecisos, pero nosotros no somos parte de ellos. Nosotros queremos no ser asociados con esas personas indecisas, sino con las personas que realmente entendieron por qué hacemos lo que hacemos y por qué a veces queremos, porque a veces se nos olvida y ya no queremos. Porque cuando tenemos un problema, buscamos ayuda, prometemos, y cuando ya se arregla el problema nos olvidamos. Ten cuidado con eso. Ten cuidado de no olvidarte de lo que la palabra de Dios dice: el que crea estar firme. Ese es el más peligroso. Porque si alguien sabe que no está firme, se va a cuidar. Pero el que crea está firme. Cuídese que no caiga. Y en las épocas de la historia de la iglesia, en todas las épocas, hay un cimiento que es el mismo, que no cambia, que es el que salva. Y que sabes, la iglesia no tuvo que hacer nada, tú no tuviste que hacer nada para ser salvo. Porque esa misma fe que te llevó a decir: Señor Jesús, perdona mis pecados, ven a mi vida, entra en mi corazón, acompáñame, escribe mi nombre en tu libro de la vida, y ahora quiero estar contigo para siempre, quiero entregar mi vida a ti, mi voluntad, y quiero que siempre estemos juntos, y ahora te puedo llamar Padre. Esa fe también te la dio el Señor. O sea que ¿qué hicimos nosotros? Nada. Fue por gracia todo. Y la iglesia empieza con ese cimiento que dijo el Señor Jesús: yo soy la roca, y sobre esta roca voy a edificar una iglesia tan poderosa que ni el mismo infierno con todo su poder va a poder contra ella. Y ese cimiento es Jesús mismo, es la roca. Y dice la palabra de Dios que nadie puede poner otro fundamento. De manera que la iglesia se construye en Cristo. La gloria es para Cristo. Hay que respetar autoridades, hay que asistir a la iglesia, hay que orar por nuestros pastores, nuestros líderes, igual que oramos también por nuestro presidente. Aunque no hayas votado por él y aunque no te caiga bien, tienes que orar por él, que tome decisiones que nos ayuden a bendecir el nombre de Dios en esta nación. No estoy apoyando ningún partido político. Si estuviera el otro, también al otro o a la otra o a quien sea. Hay que orar por ellos para que nos dejen vivir nuestro cristianismo y obedecer a Dios mientras viene el Señor. Porque la iglesia se construye con el único que se lleva la gloria. No ningún líder, ningún presidente, ninguna persona, sino solamente Cristo, porque Él es la roca. Y nosotros, si construimos sobre Él, vamos a estar dentro de la iglesia. Si nos paramos sobre Él, si vivimos sobre Él, si caminamos en Él, vamos a estar construyendo algo para Dios. La iglesia no puede construir fuera de Cristo. Eso sería no ser salvo.
Una iglesia que no cree que Cristo es Dios no puede ser salva. Por eso es que los mormones y los testigos de Jehová no son ni primos tuyos. No son nada. Son personas que necesitan a Cristo. Y necesitan entender que Él es Dios y que Dios lo resucitó de los muertos y que es el único camino para ser salvo. Igual que todas las otras religiones. Pastor, tú estás diciendo que se van a ir al infierno. Yo no estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo que solo Jesús salva, que es lo que dice la palabra de Dios. ¿Tienes reclamos? No me digas a mí, dile al que escribió la palabra de Dios. ¿Quién fue? Pues Dios. Y todo lo que hagas tiene que ser una construcción hermosa para Dios. Hay construcciones hermosas. Hay personas que hacen obras buenísimas, les hacen monumentos, ¿verdad? Este es el monumento a San no sé quién, o el monumento a un gran hombre que hizo orfanatorios, hizo escuelas, hizo muy buenas obras. Pero si no estaban en Cristo, esas obras no son de Dios. Es raro, pero así es. Yo no digo que son malas. Por ejemplo, la mayoría de ustedes tienen unas casas muy bonitas, muy grandes. Pero el día que alguien, que ojalá que nunca suceda, prenda un cerillo donde no debe, de su casa no queda nada. Estuvieras en México, a lo mejor sí. ¿Qué queda? El cimiento. Es que mi casa es trailer. No, pues entonces no es casa. Es como un carro donde vives. Menos queda nada, ni el cimiento. Porque no hay cimiento. Pero si hay cimiento, pues nada más queda eso. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que construir sobre el cimiento, sobre Cristo. El que tenga trailer no se agüite, o sea, no es pecado tampoco. Es mejor que estar fuera de la casa, en la calle, ¿verdad? Pero qué bendición poder tener un lugar que Dios nos da, ¿no? El que tenga departamento, cómprese algo. Pero tú tienes a Cristo, espiritualmente tienes donde construir algo eterno. Y tienes que construir una construcción hermosa a los ojos de Dios. ¿Qué es hermosa a los ojos de Dios? Algo que te lleve a hacer la voluntad perfecta, no tuya, no lo que te gusta, no lo que tú quieres hacer, no tu sueño, pero el sueño de Dios. Porque Dios nos llamó a definirnos primero. O sea, en primer lugar, ¿somos salvos o no somos salvos? Pero ya siendo salvos, tenemos que estar definidos. No hay tiempo para estar divididos en dos pensamientos. Dice el Señor, yo vengo pronto, no hay tiempo. Y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según qué, según me caiga bien, ¿no? Según lo bonito que sea, las veces que viniste a la iglesia. Si tienes en esto, creemos 3 para adelante, te recompensa. ¿Sí? ¿Así dice? ¿Qué dice? Según sea su obra, o sea que hay que hacer algo. La iglesia empieza en el cimiento y ya siendo salvos, como toda obra, el cimiento o fundamento es Jesús. Y es lo primero que hay que poner en una obra. Pero nadie puede poner otro. En el capítulo 2 de 1 Corintios se termina ahí diciendo, hay dos tipos de personas, la persona cristiana y la persona que no es cristiana, el hombre espiritual y el hombre natural. Idealmente está hablando de personas que son así, porque los cristianos deberían ser espirituales. Pero empieza el versículo 1 del capítulo 3 diciendo, en la práctica me he encontrado una triste realidad, que entre los salvos, entre los que deberían de ser espirituales, no hay puros espirituales. Hay espirituales y hay carnales. Hay personas que, aunque son salvas, no están definidas. Son personas que están todavía entre dos pensamientos,
que sí son salvas, pero no actúan como salvas, porque están en situaciones de sentimientos, porque quieren ser tomados en cuenta, porque no les gusta cómo hace las cosas alguien, y entonces se enojan y se agüitan y hasta se enojan con Dios y Dios no les hizo nada. Pero se necesita ser personas maduras espiritualmente, personas que saben que no importa lo que hagan los demás, yo amo a Dios y yo voy a seguir adelante, yo voy a servirle, yo voy a estar contento, yo voy a estar gozoso. Y estas personas eran tan carnales que decían, a mí me gusta Pablo, a mí me gusta Apolos, a mí me gusta este, y a mí me gusta Pedro, y a mí no me gusta ninguno, nomás Cristo. Y esos eran los peores, porque parecían muy espirituales, pero el mismo Cristo que ellos dicen que les gusta fue el que les mandó a amar a todos y a respetar a los líderes. Había que leer entre líneas lo que estaban diciendo ellos y Dios no nos ha llamado a estar divididos, no nos ha llamado a criticar a nadie, no nos ha llamado a decir, bueno, yo no quiero a nadie, yo nada más a Cristo. No, tenemos que vivir la vida de la iglesia, saber que el hermano de al lado es un ladrillo y yo soy otro y tenemos que estar juntos para formar esa casa para el Señor. Tengo que amarlo. A lo mejor el hermano de al lado no es ladrillo, sino es una especie de viga que me trata de unir y que está incómodo, pero esos hermanos son una bendición que Dios te mandó para que cambies. Son los que más te quejas a veces. El hermano lija, ¿cómo te va a perfeccionar, verdad? Ya estás pensando en alguien, bueno, ámalo. A ese tienes que amar. Pero no podemos decir este sí y este no. Amar es sujetarme al pastor, amar a todos los demás, hacer equipo con todos, amar también al pastor. Por eso explica en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10, que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como un arquitecto experto puse el fundamento. Qué bonito cuando tú traes a alguien el día del amigo, compartes de Cristo y esa persona acepta a Jesús, porque esa vida cambia, porque ya tiene un fundamento donde poner todo lo que haga en su vida. Si no tenía a Cristo, todo lo que haga en su vida se va, se destruye. Pero si pone fundamento, va a quedar para la eternidad. Y entonces dice, yo puse el fundamento que es Cristo. Y otro edifica encima de este fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tienes que tener cuidado de lo que le pones a ese fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús, porque solo hay una salvación. Nadie puede cambiar eso. Nuestra vida está firme en Cristo y en Él hemos de vivir, en Él vivimos, somos y nos movemos. Él es el cimiento, Él es gratis. Bueno, no es gratis, Él pagó un precio muy alto para salvarnos, pero para nosotros es gratis, te lo da el Señor. No podíamos nosotros hacerlo y entonces el Señor, todo lo que no puedes hacer, Él lo hace. Pero viene el cristiano a tener ese fundamento y es decisión de cada uno de nosotros si somos cristianos de éxito o si somos personas que dan tristeza. El éxito tiene que ser constante para buscar galardón, para buscar premio. Ese galardón, ese es el que se trata el día de hoy de entender que tenemos que buscar. Tienes que trabajar por el galardón. Porque he aquí yo vengo pronto, dice 22:12 de Apocalipsis, y mi galardón conmigo, así se despidió Jesús. Ahorita me voy a ir, pero pronto voy a venir. Y voy a venir con un premio para cada uno, para recompensarlo, según trabajes, según sea su obra. ¿Cuál es tu obra? ¿Qué haces? Y no solo cuenta lo que hacemos, sino el corazón con el que lo hacemos. Porque a Dios no lo podemos engañar, ¿sabes? Dios no busca en sus siervos capacidades. Esto es normal para el hombre busca buenas personas que sean capaces, que sean, y no me importa si cómo eres moralmente, no me importa si te gustan cosas raras, tú hazme la chamba, la sacas y estás contratado. Dios no quiere eso, para Dios no.
Cuando Dios escogió a David, mandó a Samuel y Samuel no tenía idea de a quién iba a ungir, pero así es Dios. Y entonces Dios lo manda para también enseñarle a Samuel y de pasada a todos nosotros cosas de cómo es que Dios escoge a sus siervos, cómo es que Dios quiere que tú seas. Y cuando dice 1 Samuel 16 en el versículo 6 que cuando vinieron los hijos de Isaí, él vio a Eliab, un muchacho grandote, y dijo: de cierto, aquí está el que Dios quiere, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le dice: Sammy, te estás equivocando. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. ¿Dónde están las solteras? Que tienen ya su prototipo, ¿verdad? Uno así, de este color los ojos, de este tamaño y de este así, no, una chulada. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, no sirve. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jóvenes, dicen que la hermosura es vana, pero la mujer que teme a Jehová, esa es la buena. ¿Oyeron, muchachos? Como no me invitan a los jóvenes, lo tengo que decir aquí a que ahí le dan el recado a los otros jóvenes. No importa lo que hagas, pero también, más bien sí importa que lo hagas, pero también cómo lo haces. Yo he oído mucha gente que dice: ya me cansé, pastor, necesito un sabático. Cálmate, ¿de qué te cansaste? Estaba hablando con los ancianos, cómo trabajan allá en México y en otros países, donde la vida es dura, donde trabajan en el sol, donde le echan ganas, donde no ganan lo mismo, pero trabajan bastante o más que nosotros. Y luego en la noche, ¿sabes qué hacen? Así a veces tienen chance de bañarse y a veces directo así en su jugo. Se van a la iglesia y no tienen una reunión de CFC, tienen una reunión, 3 reuniones para la CFC. Una para programar, otra para supervisar y otra para planear también, y la otra que es la CFC, o sea, la de la comunidad. Y me dicen aquí: estoy muy cansado, pastor. Estoy muy cansado. Y yo nomás me le quedo viendo y digo: Señor, ten misericordia de nosotros que no entendemos nada de lo que estamos haciendo. Qué triste que no sabes que es un privilegio el servir a Dios. Como decía Manuel, cuando cantamos, no vamos a cantar, vamos a servir a Dios. Es un privilegio servirle. Cuando nosotros hacemos algo para Dios en la iglesia, es un privilegio hacerlo, no cualquiera lo hace. Hazlo con alegría. Ay, no, ya me anda persiguiendo Lupita, ya sé qué quiere. No, ni le contestes. Yo la tengo bloqueada ahí en el celular. Me va a invitar a servir. Pues yo no sé de qué se ríen. A lo mejor les ha pasado. Y todo lo que hagáis, dice Colosenses 3:23, hacedlo de corazón, no nada más en la iglesia, no nada más en el culto o en los eventos, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa. ¿Por qué me tiene que tocar a mí hacer esto? Todo lo que hagáis, dice todo, o mi Biblia está diferente. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, no para tu mamá, no para tu jefe, no para tu maestra. Hazlo para Dios, sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? ¿Qué? La recompensa. Por favor, escúchenme y ayúdenme, porque no traje mis lentes. La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís a Cristo.
Te lo digo en argentino, sé hablar argentino. Mas el que hace, dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No se puede. O sea, Dios no lo vas a convencer con una sonrisita. ¿Te acuerdas que tú me amas? Que todo lo que hiciste, lo hiciste para mí. No, papá. O sea, lee la Biblia, no leas a Jesús Adrián Romero. Te mienten, te engañan. Lo que hice, dice el Señor, te va a decir el Señor, lo hice para mi Hijo Jesús. Tú eres de Él y Él es mío. Y cuando hay amor, mi amado es mío, yo soy suyo. Y entonces Dios quiere que con un corazón de amor entendamos que tenemos que trabajar para Él. Por eso dice 1 Corintios 3:12, volviendo al tema de la construcción. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, qué hermoso, ¿no? Sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. No van a creer los del norte de México que estoy hablando de galletas con azúcar. Cuando digo hojarasca es hojas secas. Dos tipos de materiales que hay aquí, ¿no? ¿Tú los puedes ver? ¿Cuáles son el primer tipo de materiales? Es oro, plata y piedras preciosas. ¿Has visto una casa que tenga paredes de oro? Así rematado en las orillas con plata. Y luego como piedras preciosas de adorno. Imagínate. Préndele fuego a esa, no prende. Si llegas a calentarla bastante, lo que va a pasar es que si el oro es de 14, se hace de 18. Si lo sigues calentando, se hace de 24, ¿no? Si la plata está más o menos ahí, se hace plata pura de ley, de 99.999. Y a las piedras preciosas no les pasa nada. Pero imagínate que tú, sobre ese fundamento que pudieras edificar una torre más alta que la de Trump. Una torre tremenda, hermosa, un fundamento precioso, grande, poderoso, fuerte, con la capacidad de sostener lo que tú quieras. ¿Pero qué le pusiste? Madera, heno y hojarasca. Ya tengo mi tejabán. Te pones a cantar ahí un corrido de los que ustedes no se saben. ¿Y de qué sirve tanta cosa, tanto fundamento para poner una casilla de madera ahí? De paja, de hojas secas. Y luego el día que la pruebe, porque el día la probará, ese día va a ser probada, ¿de qué va a quedar? El fundamento. Nada más. ¿Has visto las casas que se queman acá por Bastrop? Que Dios quiera que ya no se prenda ahí. O allá en California. ¿Qué queda? Un fundamento y una chimenea. No queda nada. ¿Qué va a quedar cuando nosotros, el Señor, pruebe nuestras obras? En el juicio de los galardones, que inmediatamente en el versículo 13 dice y sigue diciendo, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Ese día va a llegar. Pues por el fuego será revelada. ¿Cuál día? El día que Jesús viene y su galardón con él para recompensar a cada uno según sea su obra. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó sobre el fundamento, recibirá recompensa. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Podría ser una buena noticia para un carnalote. Ay, voy a ser salvo aunque de panzazo. Así como por fuego. Cuando me levante con la panza toda roja, pero dentro del reino de Dios. ¡Qué felicidad! No, es una mala noticia. No te confundas.
Tienes todo para hacer algo para Dios. Haz lo mejor que puedas. Decídete. Entra en una comunión con Dios seria. Olvídate ya de tu comodidad. Vas a descansar cuando te mueras. Y vas a descansar feliz. Porque cuando se cierren tus ojos aquí, se van a abrir allá. Y vas a empezar a ver las cosas maravillosas que Él guardó para ti. Pero si estamos viendo todo lo de aquí y viendo de más, donde no deberías de ver, perdemos galardones, perdemos oportunidades. El juicio de los galardones no es un juicio de condenación. Ese día va a venir con Cristo. Y seremos llamados a cuentas, no de nuestros pecados, sino que de qué hicimos. Porque el Señor Jesús cumple su promesa y tus pecados los perdonó, los enterró en el fondo del mar. Y de ahí para adelante tienes una nueva vida. Pero ¿qué hiciste con esa nueva vida? ¿Cómo utilizaste tu tiempo? ¿Qué cosas hiciste? No, pues pequé, pastor, pero entonces van a saber todos los del chisme. Lo que hice después, ya había aceptado a Cristo y metí las 4. No te confundas. Si pecas, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. ¿Por qué te digo esto? Porque no quiero que nadie, el diablo, lo engañe desanimándolo, porque ya hizo cochinadas. No, levántate, pide perdón. Pero que no pase más días sin que hagas las obras que Dios te ha llamado. Una vida en Cristo con los recursos divinos, el Espíritu Santo en ti, los dones, que puedes tener un fruto precioso, que puedes tener una vida amorosa, que puedes perdonar, que puedes ser perdonado, que puedes empezar a vivir una vida que edifica, una vida preciosa, que ya no es para ti, que ya no es para tus hijos, que es para Dios, pero que va a ser lo mejor que puedas hacer para ti y para tus hijos. ¿Cómo te invertiste? En aquel día vamos a tener ese juicio. ¿Qué hiciste con tu vida cristiana? ¿Qué hiciste con el Espíritu Santo que estaba en ti? ¿Y cómo lo hiciste? ¿En qué lo hiciste? ¿Con qué corazón? ¿Cuál era tu intención al hacer lo que hiciste? He aquí yo vengo pronto, dice el Señor en Apocalipsis, y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sabes? Porque yo soy todo, dice el Señor Jesús. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Cuando tú vienes a mí, yo soy todo para ti. Yo soy el primero y el último, dice el Señor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En otras palabras, dichosos sean los salvos. Pero no te confundas, los perros estarán afuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Hombre, que yo no soy idólatra, ni hechicero, ni fornicario, menos homicida, pastor, yo no he matado a nadie. Y todo aquel que ama y hace mentira. Bueno, vamos a revisar un poco nuestro proceder. Y las mentirías blancas, pastor. Sabes que no hay pecados de colores. No hay tamaños de pecados. Para el Señor todo es pecado. Tenemos que olvidarnos del pecado, buscar santificarnos. Dice Jesús: yo he enviado mi ángel para darte testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, de una persona que quería hacer con su corazón lo que Dios quería hacer. Y él tenía el corazón puesto en eso, ¿no? Por eso fue David escogido por su corazón. Dice Jesús: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuántos del linaje de David hay hoy aquí? ¿Por qué no nos ponemos de pie?
¿Cuántos han hecho las cosas un poquito a veces sin pensar? Y pensamos a veces que es mucho lo que hago para Dios, o que podría hacer más, pero no quiero porque ya, que haga otro. ¿Cuántos hemos perdido oportunidades de venir temprano, a lo mejor pudiendo venir el domingo a las 10, pero digo, no hombre, ¿para qué me preparo? Que se preparen otros, no, eso no es para mí. Hoy estaría bien poder revisar nuestra vida y decir, quiero hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y sabes, nadie te va a decir que lo hagas. No es un requisito para nada. Tú puedes venir a la iglesia, eres bienvenido, estás aquí, nos da mucho gusto verte y queremos seguirte viendo. Pero un día vamos a estar delante de Dios y eso no lo va a cambiar nadie. Y delante de Dios, Él va a saber si nosotros queríamos hacer las cosas por alguna otra razón o por agradarle a Él. Y te invito en esta noche a que pienses en agradar a Dios. ¿Cuántos de un corazón conforme al corazón de Dios hay aquí? ¿Cuántos dicen, yo quiero que mi corazón sea conforme a tu corazón, Señor? ¿Cuántos pueden orar conmigo y decir, Señor Jesús, perdóname por no utilizar mi tiempo, mi vida, mi respirar, mis fuerzas, todo lo que tengo y todo lo que soy, Señor, en hacer exactamente tu voluntad? Señor, ayúdame a invertirme en ti, que yo te he entregado mi vida y quiero hacer con ella, Señor, algo de oro, algo de plata, de piedras preciosas, que cuando tú lo juzgues digas, realmente Él no estaba haciendo su voluntad, estaba haciendo la mía. Ayúdanos, Padre, a ser la novia tuya, Señor, a ser verdaderos elementos, Señor, que formen esa parte de la iglesia que te agrada y que tú vas a decir, me los llevo porque me quiero casar con ellos, me los llevo conmigo porque no quiero que estén más lejos de mí, y librarnos de muchas cosas, pero lo más importante, Señor, estar contigo, Señor, para siempre. Ayúdanos, Padre, a ser esas personas que han entendido su vida y que la han dedicado a ti. Rededicar nuestra vida completa para ti y hacer tu voluntad, y decir junto con el Espíritu, ven, Señor Jesús. Y decir junto con todos nuestros hermanos, ven, Señor Jesús. Y tener siempre sed de ti y venir a tus aguas de vida, Señor, y seguir tomando gratuitamente para tener fuerzas para vivir para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, Señor, haz esa obra, Señor, cuando menos que podamos entender, Señor, que necesitamos servirte más de corazón y constantes. Así lo queremos hacer. Dile, Señor, así lo quiero hacer. Díselo de corazón. Si has entendido esto, dile, Señor, ya no quiero perder tiempo, quiero servirte de corazón. Quiero hacer tu voluntad. Ven, Señor Jesús, te lo pedimos. Padre, yo bendigo, Señor, a esta congregación, Padre, y te pido que tú, Señor, seas fortaleciéndolos, Señor, cuidándolos, guardándolos, llevándolos a tomar buenas decisiones en sus trabajos, en sus escuelas, en sus casas, Señor, donde quiera que vayan, Señor, sus proyectos, y que sus metas, Señor, sean las tuyas, Padre, y que su corazón quiera lo que tu corazón quiere, Padre. Padre, yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y que toda maldición, toda envidia sea echada afuera, Señor, y que tú los bendigas, los respaldes, les des vidas preciosas, Señor, que sean modelos para otros que quieran vivir, y que podamos así, Señor, con nuestro testimonio decirle al mundo, esta es la manera como Jesús quiere que vivamos, y Él es la respuesta para cualquier cosa que tú tengas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y el pueblo de Dios dice amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.